Gente bonita, sean todos muy bienvenidos a su canal de Pachu Trading, ¿ok? Hoy vamos a hacer operaciones un poquitito cortas, medio estilo scalping, similar a cómo se opera o cómo opero en binarias, con la última estrategia, por supuesto, porque las anteriores fueron todas perdedoras. Y con un máximo de pérdida de $2. Vamos a hacer cada operación con un stop de $1. Un par de velas. Así que ahora vamos a darle. Bueno, vamos a buscar una operación para hacer. Vamos a entrar directamente al mercado. Vamos a esperar que cambie la estructura rompiendo uno de estos niveles. O acá abajo o más arriba. Con ese mismo concepto, acá la operación se hubiese perdido. Pero se hubiese perdido acá, no es en todas las situaciones que se pierde. Ya hizo un doble techo acá. Medio torcido, pero hizo un doble techo. Si me llega hasta por acá, a ver, vamos a hacer una entrada a la baja. Vamos poniéndole parciales. Vamos a ver si los toma, ¿no? Porque ayer no los había querido tomar. Bueno, esperemos que nos toque por lo menos un TP y que se active como parcial. Tengo un poquitito de miedo que rompa ahí, vaya a tomar un poco de liquidez y caiga. Pero bueno, es el riesgo que hay que correr. Esperemos que nos tome el primer TP. En lo que es la parte de arriba de las velas se está haciendo máximos más altos dentro de esta pequeña fracción, ¿no? Y mínimos más altos. Vamos a ver qué es lo que pasa, si revierte esa situación. Acá, mínimos cada vez más altos y máximos cada vez más altos. Aunque acá está un poquitito todo desparejo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. Está en una zona de máximo donde básicamente está en un doble techo. Esto EQH significa que hay, ¿cómo explicarlo? Que es dos velas básicamente iguales. La E es de equal, de igual, y que esto marca una fuerza bajista en este punto. Pero acá lo que está mostrando ahora es otra cosa. Considero que debería bajar por el punto donde está.
Bueno, estos no me los está tomando, no hay forma de que me los tome. Bueno, no importa, ese no es un problema. Ya cerramos un lote, micro lote, perdón. El otro lo cerramos acá. El otro lo cerramos acá. Y este lo vamos a dejar correr. El stop todavía no lo voy a mover adentro. Las tomas parciales únicamente las puedo sacar desde acá. Es suficiente, con eso es suficiente. Si en este punto se llega a tener un retroceso y me da salida, me salgo de la operación, pero no va a ser posible. No me sacó por 1 milímetro, ¿eh? Pasa el 50. Es muy posible que haya subido a tomar liquidez y ahora caiga. O no. Acá ya me hizo un bloque. Listo. Yo acá abajo nunca estuve en positivo como para poder salirme. Ahora vamos a buscar otra operación. En este punto sí vamos a hacer una operación a la baja. La tendencia es claramente alcista, pero llegó a un punto muy importante. Ahora sí nos vamos a proteger. Ya no vamos a correr el riesgo. O sea, ¿vas para donde yo quiero o no vas para ningún lado? Ese es el lema. Este vacío es un problema, ¿eh? El 50% de este es un problema. Si pasa el 50, tiene que ir a buscar el 100% del vacío, que es donde está acá el bloque este. Esto lo vamos a poner más abajo porque si no, no puedo cerrar parciales. Que no pase el 50, esperemos. Y pongo el stop acá, no lo dejo llegar hasta arriba porque la tendencia es alcista y es muy posible que este bloque lo rompa si se quiere ir para arriba. Ya nos está por sacar, pero recuperamos la pérdida de antes y vamos a hacer unos centavos más. Después de esta operación nos queda una operación más, porque voy a 3 operaciones. Igual que en binaria, si pierdo 2 me retiro. Ahí está. Vamos a buscar otra operación.
Acá la posibilidad de que llegue hasta acá abajo era muy poca, muy poca. Yo me tendría que haber salido acá, como está en una tendencia alcista, aprovechar este pequeño recorrido. Llegó al máximo de la sesión anterior, de la de Tokio. Que esto me parece que va a bajar hasta acá en la sesión de Nueva York. Ahora estoy en un punto medio acá como para volver a entrar a la baja. Tendría que, igual acá tenés mínimo más bajo, mínimo más alto, mínimo más alto, y si acá no hace un máximo más alto, le entro a la baja. Ojo, si rompe acá, también veré, voy a buscar la forma de entrarle por abajo, de hacer una venta. Esto en esta parte lo podemos leer así: acumulación, manipulación, distribución. ¿Será que quiere romper el máximo? No, no puede ser. Y acá está en un retroceso alcista. Estoy esperando este punto para hacer una entrada al alza. Lo que pasa, no sé si va a llegar, Listo, no voy a esperar ese punto. A ver si me cierra acá. Listo. Al alza. Subí el stop ahí porque esta parte ya no la tendría que romper para abajo porque es un rompimiento este. Entonces no tendría ahí que ir para abajo. Acá, por acá vamos a tratar de sacar, si llega, Dios quiera, ¿no? Vamos a tratar de sacar 2 lotes. Más o menos cuando esto llegue a los $2, vamos a sacar 2 lotes. Bueno, aunque en $1 también podemos sacar uno, ¿no? Vamos a sacar uno. Ahora sí, el stop lo ponemos en break even. Le moví el stop acá porque estaba por debajo del bloque. Y acá es un punto donde se puede regresar. Así que se lo subí ahí a 94. Ahí se puede regresar. Vamos a ahí, a $1. Mirá, si rompe este bloque, posiblemente siga para arriba. Yo lo dudo. Pero entonces vamos a darle más, porque como ya está por fuera del bloque, vamos a darle hasta $3. Ahí está. Ya estaba por fuera del bloque.
no tiene sentido dejarlo ahí, ese poquitito. Si rompe el bloque, bueno, tiene que seguir hasta, a ver, no sé hasta dónde. Tiene que romper este máximo. Y cuando tenga la posibilidad subo esto a 1,5. En una fuerte tendencia alcista no debería comerse más del 50% del bloque, del vacío de liquidez. Así que el stop lo puse por debajo del vacío de liquidez. Vamos a ver si nos saca o si sigue para arriba. Igual ya el día lo tenemos hecho. Les digo la verdad, no quiero saber más nada con las opciones binarias. Listo, te lo dije. Bueno, casi que estamos por terminar. Si terminamos con $3, perfecto. Y si terminamos con 2, también perfecto. Bueno, ya casi que nos vamos. Listo. Hicimos $3. Me hubiese gustado hacer 4, pero fue suficiente. Creo que fue una buena sesión. Espero que el video de hoy les haya gustado, les haya servido, que dejen sus likes y comentarios y nos vemos en la próxima sesión. Hasta mañana.